Pues muy bien, hermanos, siempre tenemos el deseo de compartirles la palabra. Antes de entrar al mensaje de hoy, el otro día les comentaba el miércoles, si ustedes nos siguen por Facebook o por YouTube, ahí estamos compartiendo. Y les decía que la forma en que Dios trabaja, porque lo tenemos dentro de nosotros. O sea, porque el deseo de Dios no solamente es que lo tengamos en nuestro espíritu como vida, sino que Él quiere hacer de nuestro corazón su hogar, su casa, morar ahí. Entonces, le decía yo que cuando nosotros, es más, hemos hablado en Filipenses que dice que el Señor está cerca. Y muchos interpretan que es cuando habla de eso, está hablando de que el Señor ya está a punto de venir. Pero en realidad lo que está diciendo ahí es de que el Señor está cerca. ¿Dónde está? En nuestra boca y en nuestro corazón. Entonces cuando nosotros oramos, oramos por cualquier necesidad, ¿saben cómo opera Dios? Les explicamos ahí. Y Él responde a nuestras peticiones, a nuestra invocación. Y vemos claramente en la palabra que Él envía a sus ángeles para que nos ministren, porque ellos son espíritus ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces fíjense cómo está, porque a veces nosotros nos sentimos solos. Creo que yo me he sentido solo a veces, ¿verdad? ¿Quién me habla a mí? ¿Quién me visita? A veces de repente, ¿no? Uno entra en eso y ¿quién me habla? ¿Quién me visita? ¿Quién me pregunta cómo estoy? ¿Verdad? Entonces uno dice, de repente entra eso de creer que nadie nos quiere, ¿no? Pero en realidad cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que la Biblia dice que Él está cerca. Es nada más de que uno le invoque. O sea que necesitamos la oración de la iglesia también. Pero fíjese que cuando nosotros oramos, dice que Él envía a sus ángeles. Y les di una referencia del Señor Jesús cuando estaba afligido, estaba angustiado, ¿no? De que iba a ir a la cruz. Dice que Él oró y dice que vinieron ángeles porque de tanto el sufrimiento que Él estaba, esa angustia, dice que empezó a sudar como gotas de sangre, ¿no? Y dice que Dios envió, el Padre envió a los ángeles para que vinieran a ayudarlo. Y no solamente ese es el caso que tenemos. En Hechos nos narra también que cuando Pedro estaba en la cárcel, él estaba ahí, lo encadenaron por causa de hablar la palabra, y dice que la iglesia estaba orando, ¿y qué pasó? Dios envió a sus ángeles a liberarlo. O sea que, y otro caso, o sea, no estamos inventando nada porque es una realidad. Cuando Pablo lo llevaban para Roma, dice la Biblia que él iba y ellos iban a sufrir un naufragio, así se dice, ¿no? Entonces dice que se le presentó un ángel y le dijo, no te preocupes, van a tener pérdidas materiales, pero no preocupación, o sea, no sé si habló en este lenguaje, pero no te preocupes, dijo, no tengan cuidado porque no va a haber pérdidas humanas. Entonces se dan cuenta que los ángeles vienen y nos ministran, pero nosotros a veces ni nos damos cuenta y ellos nos están ayudando. ¿Cuántas veces hemos estado en algún peligro? Usted va manejando, va caminando y de repente se tropieza y dice, gracias a Dios. O a veces uno dice, no, qué ágil soy, ¿no? Qué agilidad tengo, que no me quebré mi pie, que no me pasó esto, que no choqué, que no me pegaron. Pero en realidad Dios manda a sus ángeles, ¿no? De esa manera Él trabaja en nosotros, pero Él está aquí. Amén. Y Él también está en el tercer cielo. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios. Estamos todavía en Efesios. Efesios, vamos a leer capítulo 1. El versículo 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice, leamos, ustedes leen después de mí, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo,
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este es nuestro mensaje número 70 de Efesios. Y nuestro tema en esta hora es: la iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia es la expresión de Cristo. Como introducción a nuestro mensaje, vamos a hablar de la historia de la iglesia. ¿Cuántos saben que hay una historia? ¿Cuántos años de historia lleva la iglesia? Más de 2000 años. Entonces, si nosotros nos trasladamos hasta el primer siglo, ¿verdad? Porque desde ahí la iglesia viene desarrollando. Entonces, durante esa historia, Dios ha tenido a hermanos que son siervos, que han tomado la delantera. ¿Quiénes son los que han tomado la delantera? Los pastores, los que nos predican la palabra. Esos son los que van adelante de nosotros. Amén. Pero son servidores, son dones. Entonces dice, y eso lo dice Efesios 4, ¿no? En el 4:11 nos dice que y dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero en el versículo 8 dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que Dios ha usado a hermanos que son dotados. O sea, son dotados, o sea, Él los hizo así para que nos enseñen la palabra. Por eso es que yo estoy no en mi fuerza, no en lo que creo que soy capaz, sino que Dios fue el que me dotó para poderles enseñar la palabra. Amén. Gloria a Dios, hermano, que desde el principio de la iglesia, dice, cuando nosotros leemos en Hechos 13, si ustedes leen ahí después, si quieren apuntarlo, pero hay una iglesia ahí en el lugar que se llama Antioquía. Y en Antioquía dice que habían maestros y profetas. O sea que Dios siempre ha usado en cada edad a los hermanos para que lleven la delantera, para que hablen la palabra. Amén. Entonces, todo lo que se necesitaba, más bien en las iglesias, en la historia de la iglesia, Dios siempre tenía lo que se necesitaba para que los hermanos fueran perfeccionados. En ese tiempo, Dios nos ha puesto a predicar. Se da cuenta que el ministerio estamos predicando todos los días. Entonces, Dios pone todo lo necesario para que los hermanos sean perfeccionados. Pero a veces el punto, hermano, es de que no muchos hermanos están atendiendo a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero gracias a Dios que ustedes sí han respondido, y a los que nos están viendo por Facebook, están atendiendo a este llamado, porque lo que estamos hablando los va a llevar a que todos seamos perfeccionados. Porque fíjese, hermano, que estamos en un tiempo crucial que si nosotros no entendemos los tratos de Dios, nos vamos a quedar ahí. Nos vamos a quedar así, no vamos a poder entrar a lo que viene. Porque hoy en ese tiempo todavía nos quedan unas horas o unos días de lo que es la gracia. Y en la gracia Dios dice, si alguno quiere, si tú quieres. Entonces, pero se va a terminar esto. Se va a terminar esto, y ya no es de que si tú quieres. Porque vas a querer. Va a cambiar el trato de Dios, porque se va a predicar otro evangelio, ya no el evangelio de la gracia. Amén. De hecho, Dios en esta pandemia nos mostró que para con ustedes ya no tenemos que evangelizar. No tenemos que hablar el evangelio de la salvación, porque ahora tenemos que hablar del reino a ustedes. Porque el reino es lo que viene. Porque si nos quedamos hablando de que Dios es el que hace milagros, de que Dios te quiere salvar, de que Dios te ama, y ese mensaje te va a llevar a ser un cristiano conformista, y no vas a poder negar tu alma, porque para venir a esta comunión necesitamos negar nuestra alma. Necesitamos dejar muchas cosas allá para poder venir. Es un asunto de negación. No crean ustedes, hermano, que el hecho de venir a la reunión es cualquier cosa. Hemos aprendido que a esta reunión Dios quiere que vengamos a presentar nuestro cuerpo. Él nos llevó más de 1 año y medio a estar en nuestras casas ahí encerrados.
ahí encerrados porque quería tratar con nosotros. Y ya que terminó el trato, ahora dice, vuelvan, pero quiero que se presenten. Por eso dice Romanos 12 que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero también no solamente nuestro cuerpo se necesita aquí, sino se necesita de nuestra mente transformada, o sea, una mente renovada. Y venimos a servir en nuestro espíritu a este lugar. O sea, se trata de que vengamos en todo nuestro ser tripartito, porque también podemos hacer acto de presencia y nuestra mente en otro lado. ¿Verdad? Nuestra mente allá, no sé, divagando, andando en la playa, no sé, ¿verdad? Puede estar allá. Entonces, se requiere, ahora Dios nos está invitando a que estemos nosotros aquí presencialmente. Y yo entiendo que a veces no se puede, porque hay cosas que también nos salen. Pero si usted me pregunta a mí, solamente que yo me haya contagiado o otra cosa, me voy a quedar en la casa, ¿verdad? Pero de ahí yo creo que no hay otra cosa más importante que la reunión para mí. O sea, es lo que Dios me ha mostrado a mí. Amén. Entonces, hermanos, en las iglesias había todo lo que se necesitaba para que los hermanos fueran perfeccionados. Porque Dios, durante toda la historia de la iglesia, siempre ha bendecido a su remanente. Fíjense que siempre hay un remanente. Uno quisiera que todos, pero Dios dice en su palabra que es un pequeño remanente. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando sé que se trata de eso? Tengo que colaborar con el Señor, tengo que buscarlo. Amén. Entonces, en cada época, Dios ha tratado con su remanente y los ha bendecido con la pureza de su palabra. Es más, estos hermanos experimentaron y disfrutaron a Cristo profundamente, más que muchos cristianos hoy. Usted sabe que cuando hay persecución, hay enfermedades, uno busca mucho a Dios. Si ustedes leen la historia van a ver cómo sufrieron los primeros creyentes. Los perseguían, los encarcelaban, los azotaban y a muchos de ellos los mataron. Los corrieron de sus lugares, los sacaron de sus casas. Y esos hermanos llegaron a ser hermanos de calidad porque ellos vivieron a Cristo, disfrutaron a Cristo. ¿Y por qué aquí ahora en nuestro tiempo aquí en México no buscamos mucho a Dios? Como que necesitamos eso, ¿no? Si usted necesita eso, no tarda en llegar. Pero yo creo que ¿para qué esperar, no? Ahorita tenemos la libertad todavía de reunirnos, tenemos la libertad de buscar al Señor, de experimentarlo. Amén. Entonces vemos, hermano, que muchos hermanos disfrutaron en toda la historia, pero es un remanente porque hubo otros hermanos que solamente se llenaron de conocimiento y de teología. Muchos se movieron también por dones espirituales, de poder, de religiosidad, porque, como dicen, de todo hay en la viña del Señor. Pero usted que está entendiendo esta palabra, en mi caso, yo quiero ser de ese remanente. No sé si usted sí quiere ser de ese remanente, porque es un remanente nada más. O sea, la Biblia dice eso. No vaya usted que todos van a entrar al reino. No. Un remanente nada más. Por eso cuando usted lee en Apocalipsis 2 y 3, ahí siempre va a decir a las 7 iglesias, al que venciere, porque se trata de vencer. Se trata de vencer. Algo que nos debe de llamar la atención es que en la historia de la iglesia cristiana, muchos hermanos se distrajeron de Cristo. Usted ha escuchado que le dicen, andas muy distraído. ¿Sí? O te distraes con cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, muchos hermanos se distrajeron de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás los desenfocó. O sea que Satanás está haciendo su trabajo para que nosotros no vivamos a Cristo, porque nuestro tema es, la iglesia es la expresión de Cristo. Amén. Por eso Pablo tenía la carga de escribir las epístolas para corregir esas deficiencias, porque Satanás, él tiene sutileza. Sutileza, ¿ustedes entienden lo que es sutileza? ¿Verdad? Entonces, él tiene sutileza.
y él ha distraído a la iglesia del Señor y la ha desenfocado de su centro, porque hay un centro. Todos nosotros debemos saber que el centro de la epístola de Efesios es Cristo y la iglesia. Pero Satanás, con su sutileza, ha distraído a muchos cristianos de esa centralidad. Los ha distraído de la economía de Dios. ¿Cuál es la economía de Dios? De que Dios se quiere formar en ti, de que Dios quiere impartir su vida en ti. El asunto es de que los sustitutos, porque hay sustitutos, hay cosas que sustituyen a Cristo y con frecuencia son cosas buenas. Eso nos debe de impresionar a nosotros. O sea, de que el cambiar, el ser desviado, distraído de Cristo, el cambiar a Cristo por otras cosas, esas cosas no son cosas malas en sí, sino que son cosas buenas. Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que tener cuidado, porque en toda la historia, si nosotros leemos, ahí están los libros y podemos ir a la historia de la iglesia y vamos a ver que históricamente la iglesia se ha desenfocado de la centralidad de Cristo con cosas buenas y espirituales. Hay cosas buenas y espirituales en la iglesia que en eso se enfocan muchos o nos enfocamos. En México se usa la palabra, dice, anda por las ramas. ¿Ustedes han escuchado eso? Anda por las ramas. ¿Qué quiere decir con eso? No, bueno, escondiendo, ¿verdad? Por las ramas, ¿verdad? Pero por las ramas es cuando usted dice, o sea, lo que es, o sea, no vas, ve al tronco, ¿no? O sea, es que a veces se da muchas vueltas. O sea, hay cosas esas son cosas buenas que nos distraen de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, y como dice la hermana, se esconde uno ahí en esas cosas. Amén. Entonces, tenemos que ver claramente lo que dice Efesios. Y hermano, para que usted se dé cuenta de todo lo que estoy hablando, y es una realidad, porque está en la historia, vemos en este tiempo, para ver todo esto, Pablo pide algo a nosotros, porque él primero ora, y él dice que nosotros, o más bien, sí, a nosotros que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación, y que Dios abra nuestros ojos para poder ver esto. Porque si no nos vamos a quedar entretenidos en las cosas buenas espirituales. Y eso es lo que quiere el diablo, es lo que él quiere. Por eso dice que tenemos que mantenernos en guardia, porque dice que somos ese guerrero corporativo. Si nosotros conocemos la historia del ejército, de los policías, ellos están en guardia, lo dejan unos 12 horas y ellos no tienen que quedarse dormidos. Ellos tienen que estar en alerta en todo tiempo por si viene el enemigo, por si viene alguien quiere entrar ahí a robar o cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que mantenernos en guardia. Nosotros no debemos de bajar la guardia. Hoy nos están diciendo no bajes la guardia con respecto al contagio, ¿no? al COVID. Pero nosotros en este caso no debemos de bajar la guardia. O sea, no debemos de ignorar lo que el enemigo está haciendo. Él está haciendo algo. Y por eso en este libro de Efesios se nos menciona que hay una armadura. Y se acuerdan ustedes que esa armadura no es para un solo hermano, sino que es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos de los hermanos, necesitamos venir a esta reunión. Amén. Porque el enemigo, que es el diablo, usa sutilezas, es muy sutil. Y él usa cosas para que nosotros nos ocupemos y nos entretengamos en esas cosas y que nos distraigamos de la centralidad de Cristo. Por eso nosotros tenemos que orar, porque yo te puedo decir cuáles cosas son que el diablo usa, pero tú puedes decir, no hermano, para mí eso es bueno. Entonces tú necesitas orar para que Dios te ayude a ver que estás enfocado o no estamos enfocados en ciertas cosas que nos están separando de Cristo. Amén. Recuerda pues que el enemigo es astuto y puede ocupar tu mente. ¿Para qué? Para distraerte de todo lo que no es Cristo. Vamos a ir a 2 de Corintios 11.
Segunda de Corintios 11, versículo 3 al 4. Segunda de Corintios 11, versículos 3 al 4 dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestros pensamientos, dice otra versión, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Segunda de Corintios 11, 3 al 4, les dije, ¿verdad? Pero temo que como la serpiente, aquí la serpiente es el diablo, astucia, con su astucia, ¿engañó a quién? A Eva. Eva, ¿qué tipo es? La iglesia. Vuestros pensamientos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjense lo que estaba diciendo Pablo con los corintios. O sea que hay cosas, hermano, cosas buenas que nos distraen de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo? Cristo y la iglesia. Esa es la verdad. Cristo y la iglesia. Amén. Por eso aquí no estamos hablando de doctrinas. Por eso, te repito, el título de nuestro mensaje: la iglesia es la expresión de Cristo. O sea que no vamos, nosotros, Dios no nos llamó para expresar otra cosa. Lo que Dios quiere que expresemos es a Cristo nada más. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 4. Apocalipsis 2, capítulo 2, versículos 1 al 4. Mire lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y estamos estudiando Efesios, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero, fíjense, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer amor? Cristo. Cristo es tu mejor amor. Él es tu primer amor. Hermano, qué bonito, ¿no? Porque cuando uno recién viene a Cristo, anda uno apasionado y enamorado de Cristo, ¿sí o no? Cuando uno recién viene a Cristo, pero ¿qué pasa después? Unos cuantos años anda uno muy apasionado, enamorado de Cristo, y después ¿qué pasa? Uno empieza a reemplazar a Cristo. Empieza a reemplazar a Cristo. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Aquí el Señor está amonestando a la iglesia, porque aquí en Apocalipsis, la iglesia en Éfeso representa a la iglesia naciente desde el principio. Y la manera en que Dios empezó a expresarse en esta tierra fue a través de la iglesia en Éfeso. Esa iglesia en Éfeso lo encontramos en Hechos. ¿Cuál era la forma de vivir de los primeros cristianos ahí? Dice que ellos tenían comunión. Ellos vivían a Cristo, es más, ellos, hermanos, se reunían todos los días en la casa y en el templo. Y ellos dice que ayudaban a todos, vendían sus propiedades y cómo hacían. Pero después, fueron distraídos de Cristo y ellos llegaron a hacer las cosas buenas, pero sin Cristo. Ellos eran pacientes, pero sin Cristo. ¿Cuántos de nosotros, aún antes de ser cristianos, ya éramos pacientes? Sí, mucha gente es paciente antes de conocer a Cristo. Pero esa es en tu fuerza, eso no sirve. Aún tenemos que renunciar a esa paciencia si es que tenemos paciencia. Si es que teníamos paciencia, pero esa paciencia no es, ¿cómo les diré? No es para siempre, ¿no? Porque luego dice, no, nada más, sigue haciéndome, vas a ver, me vas a conocer. Hay mucha gente, ¿no? Te aguanté 1,
2, 3, pero la otra me vas a conocer. ¿Sí o no? He sido muy paciente contigo. Mira, viejo, ¿verdad? La mujer, mira, viejo, he sido muy paciente contigo, pero que se me agote la paciencia me vas a conocer, ¿no? Y nosotros cuando llegamos a la iglesia queremos vivir esa paciencia todavía. O venimos aquí, experimentamos a Cristo como nuestra paciencia, pero llega un momento en que nosotros somos distraídos de Cristo. Y ya nosotros decimos, puedo ser paciente. O puedo ser paciente con los que yo quiera. Amén. O yo voy a ayudar a fulano, pero bueno, le voy a dar porque ya que. No, o sea, ya no es Cristo, porque Cristo no hace eso, ¿verdad que no? Cristo da sin medida, Él da sin condición, Él es paciente, Él es amoroso. Amén. Entonces, esto nos debe de alertar a nosotros, los cristianos de este tiempo, porque es fácil dejar el amor de Cristo, porque aquí en la iglesia en Éfeso dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y ese primer amor es Cristo. Amén. Muy fácil podemos distraernos y en vez de buscar a Cristo, estar haciendo otras cosas para Cristo, pero sin el amor de Cristo. Tengamos cuidado de no desviarnos del amor de Cristo, porque apartarse del amor de Cristo es reemplazarlo a Él, es cambiar a Cristo. Por eso en el 2 y 3 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Fíjense cómo estaba esa iglesia. Y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Amén. Ellos respetaban el nombre del Señor. Y no has desmayado. O sea, era una iglesia que caminaba. Pero dice, tengo contra ti, que ¿qué? Has dejado tu primer amor. O sea, ellos se desviaron de Cristo. Amén. Ellos reemplazaron a Cristo por las cosas buenas. Entonces, si leemos con claridad Efesios capítulo 5, ya lo hemos tocado. Y ahí nos hablamos de que tenemos que andar en amor. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de eso? Lo que es andar en amor. Andar en amor como hijos de luz. ¿Se acuerdan que hablamos? Dijimos que eso es caminar enamorados. Amén. Entonces lo que le pasó a la iglesia en Éfeso es que ya no estaba enamorada de Dios. Ellos cambiaron, ellos dijeron, ya nosotros podemos hacerlo. Y eso es peligroso, porque entonces estamos dejando nuestro primer amor, estamos reemplazando a Cristo. Esta iglesia sabía que el nombre de Dios es poderoso, podía tener paciencia, trabajar arduamente, pero no caminaban enamorados, habían dejado su primer amor. Esto es debido a que cuando la iglesia está caminando, y ya hemos hablado de que hay un enemigo al lado de la iglesia. La iglesia ha venido caminando desde el primer siglo hasta en este tiempo, pero hay un enemigo al lado de la iglesia, que es Satanás. Satanás siempre va a caminar al lado de la iglesia porque la va a estar estorbando una y otra vez. Por eso nosotros tenemos que estar alertas, porque él nos estorba y nos desvía de Cristo con cosas buenas. Cosas buenas. Entonces, por eso Dios dice, yo les proveo una armadura, porque Él no nos engaña. Vamos a ir a Efesios 6, capítulo 6, versículos 10 al 13, y Dios nos advierte a nosotros. A través de Pablo, Dios nos advierte, dice, Efesios 6, versículos 10 al 11, dice, 10 al 13, dice, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. Ya entendimos que esta armadura es Cristo. Cada uno de sus componentes es Cristo. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra ¿qué? A las acechanzas. Hay unas acechanzas del diablo. Amén. Porque luego dice en el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. O sea que sin Cristo no podemos.
Por eso no tenemos que alejar, no debemos de reemplazar a Cristo. Por eso tenemos que orar siempre. Voy a hacer esto, esto es Cristo. Señor, esa es tu voluntad. En otras palabras, ¿es tu voluntad? Si esa es la voluntad, es Cristo haciendo en nosotros. Amén. Vamos a ir a Efesios, donde empezamos, Efesios 1, 22 al 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos, hermanos, que sentir privilegiados y darle gracias a Dios que Él nos muestra aquí que la iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia no debe ser la expresión de otra cosa. Amén. La plenitud de algo es la expresión de Cristo, de ese algo. Fíjense, la plenitud es la expresión de ese algo, ¿no? Entonces, cuando dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, es que la iglesia es la que expresa a Cristo. Amén. Entonces, esta iglesia es la que exhibe a Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que exhibir? Aquí Pablo nos dice que lo que tenemos que exhibir es las riquezas de Cristo. Porque nadie puede tener plenitud, expresión, si no está lleno de las riquezas de Cristo. O sea que en otras palabras necesitamos llenarnos de Cristo, todo, estar comiendo de Él todo el tiempo. Pero ya entendimos que la forma en que comemos nosotros es en nuestro oído, porque es por la palabra de Dios. Por eso te repito y te animo a que estés todos los días ahí. Todos los días hay palabra, hermano. Tenemos que entender esto que estoy hablando porque hay muchos que creen que la manifestación de los dones espirituales, por ejemplo, el profetizar, el hablar en lenguas, el temblar, ustedes han visto a gente que está ahí, empieza a temblar y siente que según ellos es la manifestación del Espíritu Santo. Otros dicen que se tiran ahí y andan ahí, hermano. O sea, imagínense, ellos piensan que eso es que estar expresando a Cristo. ¿Será? Otros el hablar en lengua, les dije, otros el echar fuera demonios, porque hay hermanos que dicen, a ver, ¿quién está endemoniado? Voy a orar por usted. O sea, ¿se dan cuenta lo que está pasando? Amén. Pero se dan cuenta que todas esas cosas, el profetizar, el hablar en lenguas, la tembladera, la tumbadera, el griterío que hay, el echar fuera demonios, todo lo hacen en una forma desordenada. Llega uno a esos lugares y da miedo, ¿no? Da miedo porque, hermano, todas esas cosas y todos los cristianos, el diablo es sutil que los engaña y dice, ellos piensan que eso es expresar a Cristo. Que mientras más haces eso, más espiritual eres. Pero nosotros tenemos que irnos a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que expresemos? Ya le dijimos que las riquezas de Cristo. Cuando nosotros nos metemos en todas esas cosas en una forma desordenada, nos estamos prestando a los espíritus y a los ángeles malos, ángeles caídos, para que se manifiesten otras cosas. Si nosotros hacemos esto aquí, hermano, si yo empiezo a reprender a los demonios y a orar por ustedes, a tumbarlos, porque puedo hacerlo. ¿Alguien quiere? No puedo. Pero si hacemos eso, ¿qué sabe qué estamos haciendo? Invocando a esas cosas. Invocando a esas cosas para que vengan. Y en la iglesia es lo menos que tiene que haber eso. La iglesia, por eso la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y lo que tiene que expresar la iglesia es a Cristo, pero sus riquezas, amén. Todas esas cosas no son Cristo, porque son producto de tu alma, de tu hombre carnal. Para que conste todo eso, tenemos que usar Biblia, porque si no van a decir, ¿dónde dice eso? Vamos a ir a Mateo 7. Ese es uno de mis versículos favoritos. Mateo 7, 22 al 23. Amén. Mateo 7, 22 al 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, le están preguntando, ¿no lo hicimos en tu nombre?
Y entonces, ¿qué? Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, algunos piensan que aquí está hablando a la gente que no es cristiana. Pero aquí está hablando de los cristianos que hicieron las cosas porque sabían que se tiene que hacer la voluntad de Dios, o que se tiene que profetizar, que se tiene que echar fuera demonios, que se tiene que hacer milagros, pero ellos lo hicieron en su propia voluntad, en su propia fuerza. Y por eso en otra traducción es, no reconozco, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Vamos a ir a otro versículo, Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, versículos 1 al 3. Estamos mostrando las cosas que no son Cristo, pero que son buenas. Pero si no tenemos cuidado, estas cosas nos pueden apartar de Cristo. Miren lo que dice 1 Corintios 13, 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea que se puede hacer eso, y no tengo amor. ¿Quién es el amor? Cristo, ¿no? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que fíjense, hermano, que podemos hacer las cosas, pero sin Cristo. Y pensar que estamos expresando a Él. Amén. El punto importante es que a pesar de que el enfoque de Efesios es la iglesia, debemos darnos cuenta, hermano, que Efesios, ahí Pablo no dice nada acerca de los dones espirituales. Eso de profetizar, eso de hablar en lenguas, eso de ¿cuál más dijimos? Echar fuera demonios, de hacer milagros. Pablo no dice mucho eso, es más, de hecho no dice nada de eso en Efesios. Pero y se dan cuenta que ahí habla de la iglesia, de lo que tiene que expresar la iglesia, porque la iglesia es la plenitud de Cristo. En cambio, vimos en 1 Corintios que sí nos habla de los dones espirituales. Pablo escribió cómo funcionan los dones espirituales. Por eso en el capítulo 3, él dice, en el 1 primeramente de 1 Corintios, él dice que a los corintios no les faltaba en ningún don. Pero ya cuando llegamos al capítulo 3, él dice que no les habló como a gente madura, sino como a niños, a carnales en Cristo. Porque ¿qué estaban haciendo los corintios a pesar de que tenían todos los dones espirituales? Estaban divididos. Había contiendas, había divisiones entre ellos. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado porque las cosas que el diablo con su sutileza hace que la iglesia, para que se distraiga de Cristo, es con cosas buenas y espirituales. Amén. Lo que Pablo sí nos muestra en Efesios, nos habla de dones, pero estos dones son hombres, son personas. Ahora, no con esto estamos diciendo que en la iglesia no debe haber dones espirituales. Sí debe haber, pero tenemos que hacerlos entendiendo bajo un contexto. Por eso dice Pablo, no les impidáis que hablen en lenguas. Si alguien va a hablar en lenguas, pero recuérdese que tiene que ser Cristo, pues. Porque podemos hablar, y hermano, o sea que usted ha escuchado muchos cristianos que hablan en lenguas y están repitiendo lo mismo. O al menos que Dios quiera que hasta que entendamos va a cambiar las lenguas, pero usted sabe, salud, hermano. Pero se da cuenta que hay muchos que usan las mismas cosas. Amén. Las mismas palabras se están repitiendo en cada reunión. Entonces, no estoy menospreciando, porque no tenemos que menospreciar ni la profecía ni todas esas cosas. Lo que estamos diciendo es de que podemos usar esas cosas y reemplazar a Cristo. Y en Mateo claramente ellos dijeron, Señor, si en tu nombre profetizamos, no en tu nombre profetizamos. O sea, que ellos también le van a decir, Señor, pero hicimos esto. No en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos milagro, dice. ¿Y cuál fue la respuesta o cuál va a ser la respuesta del Señor? No reconozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Saben qué? Necesitan ser perfeccionados. Métenlos
a las tinieblas de afuera, al lloro y al crujir de dientes. Por eso es importante que nosotros, por eso estamos predicando esto. Porque no queremos, hermano, que en ese tiempo usted también me reclame a mí. Cuando estemos todos delante del Señor en el tribunal de Cristo y usted me diga, oye hermano, usted sabía y nunca nos habló. Usted sabía que estábamos ocupados en las cosas buenas y usted nunca nos dijo nada. Por eso voy a llevar ese celular. Ahí está la grabación ahí. Cuando me muera, métanlo ahí en la caja ahí. No se crea. Ahí va a estar todo. Ahí va a estar. Ahí va a estar. Y usted no va a decir, hermano, usted nunca nos dijo. Amén. Yo lo aprendí del pastor Cayetano. Él dice, antes usaban unas grabadoras con cassette y dijo, metan conmigo todos los cassettes. Ese tiempo pues, pero ya ahorita ya no hay cassette, ¿verdad? Puro Spotify, ¿verdad? YouTube, Facebook. Entonces, debemos darnos cuenta que los dones que dice Pablo son personas tales como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero notemos que la carga de Pablo al escribir Efesios es que entendamos que en esta epístola, fíjense, oigan bien, que en esta epístola no es importante lo que hacemos, sino lo que somos. No es importante lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. Porque podemos hacer muchas cosas. Y ahí lo dijo Pablo en 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas, si yo profetizara, si yo dara mi cuerpo, o sea, es hacer. Podemos hacer eso, pero no es importante. Lo más importante es lo que somos, lo que nos estamos constituyendo cada día. Amén. Es bien importante entender este asunto, porque recuerda pues, no es importante lo que hacemos, sino lo que hacemos. Emily, si tú escribieras ahí en Facebook, tú dirías, punto importante. No es importante lo que hacemos, sino lo que somos, ¿verdad? Lo que somos. Porque en Efesios, un don es aquel en el cual Cristo se está formando. Por eso cuando llegamos al capítulo 4 de Efesios, estamos hablando de gente madura y desarrollada. Gente en que ha crecido en el conocimiento de las cosas de Dios. Por eso, si vamos a regresar a Efesios 4:14, nos dice que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces, o sea, esto de los dones es para gente que ha crecido, que ha madurado. Amén. Es más, el versículo 11, mire lo que dice el 11, ahí en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Díganse cómo está este versículo, porque estos dones no son títulos, no son nombramientos, porque él no está diciendo, algunos los nombré como apóstoles, ¿verdad que no? Sino aquí, y él mismo constituyó. Él mismo, que habla de estar constituido de algo. Entonces nos da a entender que si nosotros nos constituimos de Cristo, venimos a ser esos apóstoles, funcionamos como esos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, esos pastores y maestros. Amén. Entonces el punto importante de entender aquí es que Dios es el que constituye a uno. Estar constituido es que uno ha crecido en eso. Hermanos, ningún hermano que sea inmaduro, que no ha crecido, que sigue siendo un niño, puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser evangelista. O sea, no puede ser pues apóstol, no puede ser profeta, no puede ser evangelista, no puede ser pastor y maestro. Se trata de que nosotros maduremos, crezcamos. Porque el contexto es que el versículo 14 dice que aquellos hombres que son dones dejaron de ser niños fluctuantes. Amén. Entonces es importante prestar atención a todo lo que estamos hablando, porque
Dios en Efesios no se enfoca en los dones espirituales, sino en qué? En los hombres que son dones que Dios los constituyó. Porque de acuerdo a Efesios, los dones son para que Dios en Cristo sea expresado. Porque Cristo es el apóstol de apóstoles, Él es el profeta de profetas, Él es el evangelista de evangelistas, Él es el príncipe de los pastores, Él es el maestro. Entonces, así que el propósito de leer bajo contexto el capítulo 4 de Efesios es que nosotros lleguemos a ser los que funcionan en esta quíntuple función. Dios quiere que cada miembro, nosotros funcionemos como su expresión. Por eso dijimos que la iglesia es la expresión de Cristo. Ya entendimos, ya le hemos explicado que apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro no son títulos. No son títulos, son funciones. Yo funciono como pastor, yo funciono como evangelista, yo funciono como apóstol, yo funciono como profeta, yo funciono como maestro aquí en esta congregación. Usted también debe de funcionar. Amén. Para funcionar necesitamos madurar, necesitamos crecer en Cristo. Amén. Porque en el 4:14 leamos una vez más, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque hay astucia, hay engaños y nosotros no crecemos. Y vamos a creer que estamos haciendo las cosas que le agradan a Dios y en realidad no. Y luego el 15 dice, los que han dejado de ser niños, dice, siguen la verdad. Porque el 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Entonces, hermano, lo que Pablo nos quiere decir en este contexto es de que nosotros tenemos que dejar de ser niños. Si uno no deja de ser niño, no va a expresar a Cristo. ¿Qué cree usted que es lo que vamos a estar expresando? Muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas menos a Cristo. Amén. Entonces, por eso usted tiene que orar. Señor, concédeme el crecimiento. Yo no me acuerdo si lo hice, pero yo creo que sí. Ya me acordé de que cuando uno está chiquito, siempre se mide con otros niños, ¿sí o no? ¿Usted hizo eso alguna vez? Bueno, muchos de ustedes ya no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Y yo ya casi no me acordaba, pero se da cuenta que llega uno con otro niño y se mide, ¿no? Y llegan con otro y así. ¿Por qué? ¿Por qué hace uno eso? Porque uno quiere crecer, ¿sí o no? Y cuando usted está chaparrito ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, no? No sé si Cristian me está escuchando ahí en Facebook, pero Cristian dice, no, pues Emiliano creció, Rodri creció, ¿verdad? Emily también creció y Iker crecieron todos los niños, ¿verdad? Y el Cristian está chiquito, Rey también creció. Y el Cristian dice, está igual, sigue igualito, pero no, va a crecer, porque que él quiere. Él quiere. Hace tiempo, ¿verdad? Le dijimos a Emily, necesitas comer, ¿qué? ¿No le gustaba alguna comida, ¿verdad? Y le dije, no, tienes que comer para que crezcas. Y ya después unos días nos dijeron, bueno, ya está comiendo, ¿verdad? ¿Te acuerdas de eso? Hasta en eso Dios me pone a mí. Pero creció, está creciendo, ¿verdad? No creció, está creciendo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que anhelar el crecimiento en Cristo. Amén. Que usted cada día, Señor, concédeme tu crecimiento, crece en mí. Quiero madurar. ¿Por qué? Porque quiero expresarte. No para ser un campeón, no para menospreciar al hermano, no para decir al hermano es que, mira, yo soy maduro y tú eres un niño, no. No. Sino que para que expresemos a Cristo. Porque ahí dice que según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Nosotros tenemos que colaborar con el Señor. Pongamos mucha atención a lo que estamos hablando, porque de la única manera que se logra esto que estamos hablando es cuando nosotros nos abrimos al Señor y entendemos que en Efesios lo que Dios quiere es constituirnos de Cristo. Por eso Él habla de que tenemos que irnos, ¿qué? Más bien, Él quiere
habitar en nuestro corazón. Él quiere habitar en nuestro corazón. Si tú estás madurando, creciendo, significa que Cristo está morando, habitando, haciendo de su hogar tu corazón para Él. O sea que nosotros tenemos que anhelar eso, hermano, porque Dios quiere constituirnos. Constituir, de acuerdo al diccionario, es formar. Dios quiere formar a Cristo en nosotros. A eso se refiere. Que no se nos olvide la palabra constitución, porque Efesios 4:11 lo dice, porque Él mismo constituyó. Entonces lo que Dios quiere es constituirnos para que seamos esos apóstoles, pero en función. Esos profetas en función, esos evangelistas, esos pastores y maestros en función, no en títulos. Por eso todos nosotros tenemos que anhelar la madurez. Espero que tú puedas captar lo que quiero transmitir. Tenemos que anhelar, madurar, desarrollarnos. ¿Cómo es que yo sé que estoy madurando? ¿Cómo es que yo sé? ¿Cómo es que usted puede saber que está madurando, está creciendo? Se puede saber. Se puede saber. Es que en todo lo que usted haga sea Cristo. Sea Cristo, o sea, usted pone a Cristo en primer lugar en todo. Porque uno piensa que aún las cosas más sencillas no es Cristo. No debe ser Cristo, que nada más uno. Pero si tú vas a comer, tiene que ser Cristo. Tú tienes que, te vas a vestir, tiene que ser Cristo. Porque lo que has entendido que tienes que expresar algo. Tenemos que expresar algo, dar a conocer algo, porque somos, como iglesia, somos la plenitud. Amén. Porque el hecho de que nosotros maduremos y nos desarrollamos es porque Dios nos está invitando a que derrotemos al diablo. ¿Por qué hay que derrotar al diablo? Porque a nosotros Dios nos está ofreciendo su reino para que nosotros reinemos con Cristo. Ahora, nuestro tema dijimos que la iglesia es la expresión de Cristo. ¿Cuál es el propósito de que la iglesia exprese a Cristo? ¿Cuál es el propósito o qué hace la iglesia para expresar a Cristo? ¿O cómo es que uno expresa a Cristo? Y Él mismo nos da la respuesta, porque dice que nos constituye para que seamos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y cuál es el trabajo de todos ellos? ¿Qué creen ustedes que hacen todos ellos? Hablar, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace un apóstol? Habla. ¿Qué es lo que hace un profeta? Habla. ¿Qué es lo que hace un evangelista? Habla. No grita, habla. ¿Qué es lo que hace un pastor? Habla. Un maestro, habla. O sea, todos hablan. Amén. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que hablemos? Que nosotros hablemos de las riquezas inescrutables de Cristo, lo que nos estamos constituyendo. Siempre me gusta o me viene esto cuando estoy hablando eso, porque se habla de constituirnos. Por ejemplo, si usted está conmigo en esta hora, saliendo de aquí, usted va a hablar de esto, si usted lo recibe. Pero si usted no dice, no, está bien, te escucho, hermano, una hora. Pero ya saliendo de aquí, si usted se le olvida, no se constituyó de eso. Porque una vez me pasó a mí, o más bien Dios lo ha hecho en mi vida. Yo estudiaba con mi pastor y siempre estábamos ahí estudiando. Por ejemplo, muchos de nosotros empezamos con el estudio de la salvación completa. Y en los inicios de ese estudio se habla mucho de la eternidad pasada, ¿no? Y de eso estaba yo constituido. Y una vez, mi esposa sabe, ¿no? Una vez mi pastor dice, Lalo, ¿qué pasó? Se te está yendo el tren. Déjame, te comunico con una chica para que por teléfono pues tú le hagas novia, sí, para que te cases con ella, ¿no? Entonces, para que tengas novia, así me dijo. No, me comunica rápido en ese momento, ¿no? ¿Y sabe usted qué le hablé yo a esa chica? ¿Qué creen ustedes que le hablé? De lo que estaba constituido, de la eternidad pasada, y le hablé de que ahí fuimos escogidos. ¿Sabe qué pasó? Me cortó. Porque de eso estaba yo constituido. Si ustedes hablan con Fer, con Emiliano, que estuvimos ahí, ellos van a hablar. Yo siento que ahorita ellos están en su mente economía, glorioso evangelio. Ahí está, porque de eso uno se constituye. Amén.
Pero si uno no recibe esto, hermano, con humildad, sí, ajá, sí, hermano, sí, sígale, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Vas a tener pérdidas. Vas a tener pérdidas. Porque lo que Dios quiere que hablemos en este expresar es que nosotros hablemos de las riquezas inescrutables de Cristo. Porque cuando nosotros ministramos las inescrutables riquezas de Cristo, las personas que nos van a escuchar se van a estar alimentando de lo que nosotros hablamos. Por eso nuestro hablar es poderoso. Pero es más poderoso si nosotros vivimos lo que hablamos. Si hay subjetividad, va a hacer en nuestro hablar. Entonces, hermanos, necesitamos ver esto, lo que Dios quiere. ¿Cómo es que uno lo expresa? ¿Será que uno expresa a Dios hablando en lenguas, temblando, botando gente, repartiendo tratados? ¿Y será que está uno expresando a Cristo? ¿O que usted se pone una playera y dice, Cristo murió por ti, y usted se pone ahí en la calle? ¿Será que esa es la forma de expresar a Cristo? Yo creo que es parte, pero debe ser Cristo. Lo realmente es que uno se constituya y que vean y que tú puedas decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Que no lo dijo el Señor Jesús. Al Señor Jesús le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él estaba constituido del Padre. Él hablaba lo del Padre, él buscaba siempre hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces veamos, hermano, lo que Dios quiere que hablemos. Él quiere que hablemos de esas riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Todo lo que Cristo ha logrado, todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que Cristo ha obtenido para bendecirnos. Esas son las riquezas. Por ejemplo, nuestra redención. Tenemos que hablar de eso, de lo que Cristo hizo, nos redimió. Tenemos que hablar de la santificación, de la justificación, del perdón de pecados, de la limpieza de pecados, de que Él nos quiere conformar a su imagen, de que Él un día nos quiere glorificar. Es todo lo que Cristo ha logrado. Y esas son sus riquezas en nosotros. Es lo que tenemos que compartir a las personas. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que hablamos más nosotros son otras cosas. ¿Te das cuenta? Lo que hablamos, aquí venimos a escuchar, pero realmente lo que hablamos después de eso son cosas vanas. Y ahí no hay expresión. Si vas en la combi, vas con tu esposa o vas con alguien, necesitas hablar de Cristo. Platicar de Cristo. Entonces estás expresando, hay una expresión ahí. Y en tu forma de vivir también, porque es Cristo. Porque si va uno en la combi y hablas de Cristo, pero de repente el que está ahí te da un empujón y tú reaccionas mal y dices, ¿y por qué empiezas a pelear? Entonces lo que hablaste tampoco sirve. ¿Sí o no? Amén, hermanos. Y esas riquezas se tienen que exhibir en esa plenitud que somos nosotros. Así como dijimos que Cristo exhibió la plenitud del Padre, o sea, fue la plenitud del Padre porque en Él se vio al Padre, amén. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Llenarnos, que no te canses de escuchar la palabra de Dios, que no te canses de estar ahí, hermano. Todos los días les he dicho que hay palabra ahí en Facebook. Nosotros aquí presencialmente estamos los domingos, pero ahorita tenemos un medio donde podemos estar hablando la palabra. Tenemos que llenarnos de esta palabra, saturarnos, constituirnos de todo lo que Cristo es, para que de esa manera podamos hacer la plenitud, porque la plenitud es expresión. Amén. Entonces acuérdate de las riquezas, pues. Ya te dije cuáles son las riquezas. Es la palabra de Dios. Pero no hablarlo como doctrina, no para pelear, no para defender, sino que es para impartir vida. Que en tu hablar haya vida para que otros reciban. Amén. Entonces la iglesia es la expresión de ese Cristo inescrutable. Por eso no tenemos que limitarlo. Amén. Entonces Efesios 1:23 leímos que Dios en nosotros siendo la plenitud de Cristo. Nosotros somos la plenitud de Dios. Porque Cristo expresa al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ese es el Dios absoluto. Entonces, donde quiera que Él esté, ahí se expresa. Pero ahora es a través de nosotros como iglesia. Amén. Vamos a ir a Juan 1:17.
para ir llegando a la conclusión. Juan 1:17. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí no está diciendo que la ley fue dada por Moisés. Moisés les enseñó a todos los hombres a vivir bajo una ley. Pero dice, la gracia, que es Dios dentro de las personas, porque antes de que viniera Cristo, ninguna persona tenía realidad en su ser interno. Pero ahora que Cristo vino, Él entró en nosotros como la gracia y la realidad. Tenemos una realidad en nosotros. Entonces, por eso podemos expresar, porque Él entró en nosotros, amén. Entonces, para concluir, todo lo que no es Cristo, no es iglesia. Todo lo que no es Cristo, no es iglesia. Por eso, si nos reunimos para hablar otras cosas, si en nuestras reuniones nos dedicamos a hablar otras cosas, hermano, entonces no hay plenitud ahí. Tenemos que aprender, hermano. ¿Qué no hemos dicho que cuando tú te vas a sentar a comer, tú tienes que decir, Señor, está rico, se ve rico este platillo, pero tú estás más rico, Señor. Amén. Que cuando tú vas a cambiarte, Señor, esta camisa que me voy a poner, este vestido, está bonito, pero tú estás más bonito. ¿Sí o no? O cuando vas al espejo, Señor, que se ve en el espejo está chulo, pero tú estás más chulo. ¿Verdad? Porque ¿quién se ha ido al espejo y dice, qué feo estás? ¿O será alguien? Dice Juanito, ¿no cuál? Juanito dice, me va a penar las greñas. O sea, ahí aún se arregla sus greñas. Entonces, ¿quién va a decir que está feo en el espejo? ¿Verdad que no? ¿O seré yo el único que digo que estás bien chulo? ¿Verdad que no? Entonces, pero ¿quién está mejor? ¿Quién está más chulo? ¿Quién está más guapo? Cristo. Tiene que ser Cristo en todo. Hoy día muchos solo hablan de dones espirituales, les dije, ¿no? Les dijimos de profetizar, de hablar en lenguas, echar fuera demonios, etcétera, pero muchas veces no son Cristo. Porque el verdadero don es una persona. Entonces podemos decir que el poder, el conocimiento y la Biblia no son Cristo si lo hacemos para impresionar, si lo hacemos para ser bien visto, si lo hacemos para contender, si lo hacemos para pelear. Eso no es Cristo. Cristo no pelea. Amén. Cristo es una persona que debe ser exhibida en nosotros. Si esa persona es exhibida en nosotros, entonces nosotros vamos a mostrar un poder que viene esa persona. O sea, no estamos diciendo que no es válido los dones espirituales en la iglesia. Sí está bien, pero tiene que ser Cristo. Si vas a mostrar poder, que sea Cristo en ti. Si vas a enseñar la palabra, que sea una doctrina, una palabra que venga de esa persona. Si vamos a transmitir el conocimiento, porque también se necesita el conocimiento, que sea el conocimiento de Cristo. Que sea Cristo impartiendo ese conocimiento. Si vamos a enseñar la Biblia, que sea Cristo enseñando la Biblia. Por eso, usando esa persona que tenemos dentro de nosotros, entonces nosotros venimos a expresar y exhibir a ese Cristo maravilloso. Porque de nada sirve, hermano, mostrar el poder, la doctrina, el conocimiento y la Biblia si no estamos viviendo a Cristo. El otro día hablaba con hermano Luis y él decía, hermano, está bien predicar por Facebook, porque él veo que tiene esa carga. Y dice, pero hay que vivirlo, dice, hay que vivirlo. ¿Pero ya te vas a animar, hermano? Sí, ya se va a animar. Pero o sea, no es una responsabilidad, no crea usted que salgo ahí por mi presencia, no. Ahí sale uno con una responsabilidad. Es más, los jóvenes que estuvimos ayer transmitiendo, pues ellos estaban nerviosos porque es una responsabilidad. Amén. Entonces, hermanos, no podemos sustituir a Cristo. No podemos, así como la iglesia en Éfeso, pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Ese es el problema de la iglesia, porque la iglesia en este tiempo ha sustituido a Cristo. Porque muchos están distraídos con otras cosas y no están tomando a Cristo. Ahí en la última iglesia, que es la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, habla de que esa iglesia tenía conocimiento, pero no tenía la presencia del Señor. Ahí en el versículo 20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo.
porque ellos se llenaron de conocimiento, de opinión, pero sacaron a Cristo de la iglesia. Sacaron a Cristo de la iglesia y nosotros podemos caer en eso. Por eso Dios nos está hablando en este tiempo, hermano. Todas las cosas que hemos mencionado son instrumentos y son sutilezas de Satanás que está metiendo en la iglesia y está dando a los hermanos y a los que estamos aquí para sustituir a la persona de Cristo. Por eso usted tiene que orar por mí. Tiene que orar y decir, Señor, ayuda a mi hermano para que él siempre nos dé una palabra que venga de tu corazón. Porque yo puedo ser engañado. Si yo no tengo cuidado, puedo ser engañado y voy a venir a hablarles otras cosas que no son Cristo. Amén. Entonces el verdadero mensaje del Evangelio es que nosotros nos constituyamos de Dios. Porque de lo que tú te constituyes, eso hablas. Lo que tú comes, de eso te constituyes y eso hablas. Amén. Pero la doctrina, el poder y el conocimiento de la Biblia no nos van a dejar constituirnos de Cristo. Por eso, cada vez que vas a tocar la palabra, ora. Y dile, Señor, quiero tocar a Cristo en esta palabra. No para llenarte de conocimiento, porque hay mucho conocimiento. Pero ese conocimiento envanece. Pero la palabra de vida nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace estar en la centralidad, en la voluntad de Dios. Amén. Ya les he dicho que Cristo, miren, el otro día les dije que Jesús fue tentado en el desierto y dice que tuvo hambre. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué hizo él? ¿Mostró el poder? No mostró el poder, porque la voluntad de Dios no era que él pusiera una panadería ahí. Imagina que pusiera una panadería ahí, mi pan. ¿Verdad? No, porque esa no era la voluntad. Pero ¿qué hace mucho cristiano hoy? Hacen, oran, usan el poder y vas a sanar y ahora, Señor, y te ordeno y en el nombre de Jesús y vas a sanar. ¿Será eso lo que Dios quiere? Si Dios quiere, es más, ni nosotros, que no Pedro pasaba y la sombra dice que hacía que se sanaran las personas, pero no era la sombra, dice el canto, era Cristo. ¿Sí o no? Pero hoy no hacemos eso para impresionar, para que nos vean, para que nos conozcan, para que vean qué tanto conocimiento tenemos. Yo tengo temor y hasta el día de hoy tengo nervios de entrar a hablar la palabra. Vengo con nervios con ustedes, porque esto es de impartir la palabra, es de hacer la voluntad de Dios, porque si no, me van a pedir cuentas a mí. Amén. Entonces, tenemos, hermano, que entender esto, porque Dios quiere constituirnos. Por eso es que estamos predicando, por eso estamos hablando de la economía, estamos hablando de la administración de Dios. Pero recuerda que el problema que siempre ha existido es que hay una lucha y no es contra las personas que vemos, sino contra potestades. Ellos nos están distrayendo. Por eso la iglesia tiene que luchar, tenemos que estar orando. Dios nos ha provisto de una armadura. Tenemos que usarla para nuestra reunión, tenemos que usar la oración para que una palabra que se dé aquí sea una palabra que venga del corazón de Dios. Porque si no tuviéramos todas las hechanzas del diablo, no tendríamos ningún problema. Pero la Biblia dice que vamos a tener al lado de la iglesia, camina el diablo con nosotros. El diablo está a la vanguardia, él está, cada generación que llega, él está usando cosas nuevas y está, hermano, distrayendo a la iglesia. ¿Qué no decía Fer? El TikTok. ¿Sí o no? Él está a la vanguardia. Él está ahí a la expectativa de lo que sale. Muchos de ustedes no saben lo que es eso, pero los jóvenes saben que son los videos cortitos, chistosos que están ahí en internet y uno se puede perder horas viendo todo eso. Usted, ¿no? Sale uno en el caballo y se quiere subir al caballo, se cae y risa todo. Y viene otro video más chistoso, ahí está uno. Y va a decir usted, ¿y usted, hermano, cómo sabe? Porque a veces me he perdido ahí. Porque ahí está, usted tiene el aparatito de su celular, ahí está todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado, pues, porque tenemos que luchar, hermano. Debemos estar por la pureza de la palabra de Dios, para que todos los que nos están escuchando salgan de la sutileza, de la trampa de Satanás. Porque Dios anhela hoy día, ¿sabes qué? Anhela una iglesia gloriosa, una iglesia que exprese a Cristo, que sea la plenitud de Cristo. No debemos ver otra cosa aparte de nuestro amado Cristo. Él debe ser nuestro todo, Él es todo para ti.
Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cristo? ¿Sí? ¿O será que ya te levantaste y, ¿qué hora es? Ya estará el desayuno. No me levantaste. ¿Por qué no me despertaste? ¿O qué? ¿Será que nos levantamos? Señor, Cristo, dame de tu gracia en este día. Si estamos haciendo eso, entonces estamos entendiendo que Él es todo. En cada reunión debemos dejar que Cristo ministre. Yo vine con el deseo, le dije, Señor, ministra tú a través de mí. Porque si estamos cantando, debe ser Cristo cantando. Si estás tocando un instrumento, debe ser Cristo tocando el instrumento. Si estamos aquí escuchando, que sea Cristo escuchando. Si estás orando, que sea Cristo orando, intercediendo a través de ti. Porque yo en un tiempo caí, hermano. El diablo es astuto. Yo íbamos a la oración ahí con el pastor Cayetano, no sé si me está viendo, pero íbamos a la oración y lo que yo hacía era hacer mi oración en la casa, escribirlo, memorizarlo, para llegar a la reunión de oración y decirlo ahí para que vean, wow, qué bárbaro Lalo. Hizo unas oraciones que, hasta me tocaron. Ya era yo, no era Cristo. Cuando es Cristo en ti, tú te pones a hablar y Él te pone lo que tienes que hablar, lo que tienes que orar. Si estás predicando, que sea Cristo. Porque ahora que está el Facebook, cuando inició eso, hermano, yo estaba muy preocupado por cuántos miraban mis videos. Y cuántos likes daban. Y si daban muchos me encanta, ponían muchos corazones, eso me emocionaba. Pero ya era yo, entonces no era Cristo, porque Cristo no anda buscando eso. Amén, pero Dios tuvo que tratar mi vida. Si se mete uno a ver ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios porque uno estuvo, pero siempre va a estar uno. Aunque sea mi esposa, me va a estar escuchando. ¿Verdad? Entonces, que sea Cristo, porque uno puede exhibir poder, conocimiento, puede exhibir espiritualidad, pero ¿sabes qué? Puede uno estar derrotado totalmente de ser la expresión de Cristo. Que Dios nos guarde, nos libre. Y como dijo alguien ahí, que nos agarre confesados. Amén, hermano. Que sea Cristo. No es complicado esto. Solamente cuando te levantas, en donde quiera que vayas, Cristo. Vas en la calle, el camino es Cristo. Vas pensando en Él. Vas a comprar algo, Cristo me compró con su preciosa sangre. Vas a venir a este lugar, Cristo es en la casa. Todo es Cristo. No hay momento de que nosotros no podamos constituirnos de Cristo. Amén. Vamos a orar pues. Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Padre, porque en verdad no hemos conocido esta palabra. O si la hemos escuchado, la hemos ignorado. No hemos expresado, no hemos sido esa expresión que tú anhelas. Pero aún tu creación en este tiempo anhela esa iglesia gloriosa, la manifestación de los hijos gloriosos. Concédenos el crecimiento, Señor. Concédenos la madurez. Crece tú en nosotros, Padre. Perdónanos, Padre, si te hemos reemplazado con otras cosas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Fórmate en nosotros. Forja tu vida en nosotros, Señor. Oramos, Padre Santo, para que como iglesia te expresemos, pero expresemos tus riquezas, no lo de nosotros. Oh Señor, ayúdanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos en Facebook. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.